Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo programa. Ya estamos en el programa número 8 en el que vamos a ver los siguientes contenidos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en Extremadura, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de las asignaturas de la parte común y echaremos un vistazo también a las asignaturas de la parte específica, ¿vale? Este vídeo va a venir muy bien para aquellos que tengáis pensado presentaros en Extremadura a lo que es el acceso de mayores de 25 años para la universidad. Luego tenemos los esquemas que vamos a ver en el programa de hoy. En lengua castellana vamos a ver los errores típicos que se suelen cometer cuando analizamos oraciones, ¿vale? Lo que es errores de sintaxis. En matemáticas vamos a ver las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Este es un tema que suele caer mucho tanto en las pruebas de acceso a grado superior como en el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Y vamos a esquematizar las principales razones trigonométricas y su aplicación en un triángulo rectángulo. Luego en inglés vamos a ver las oraciones condicionales, ¿vale? Que es un tema muy común dentro de las pruebas de acceso. Vamos a esquematizar los tipos de condicionales con ejemplos. Luego pasaremos a la sección El estudiante pregunta, donde responderé 3 dudas que he seleccionado de esta semana. Y por último, vamos a ver el consejo de estudio de hoy basado en el aprendizaje de los verbos regulares e irregulares en inglés, ¿vale? Bueno, espero que el contenido sea de vuestro agrado y empezamos el programa. Bueno, vamos a hablar sobre la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en Extremadura. El nivel general de la prueba yo lo calificaría de nivel medio en torno a primero de bachillerato, ¿vale? Y la asignatura más difícil es la específica B, es decir, dentro de lo que es las... Ahora sí, en Extremadura. Ventaja e inconveniente de hacerlo en Extremadura. Bueno, la ventaja de hacerlo en Extremadura respecto a otras comunidades, pues básicamente que las asignaturas de la fase general suelen ser de un nivel medio-bajo, ¿vale? No suelen ser muy difíciles lo que es la parte de comentario de texto, la parte de lengua castellana, los textos a traducir en idioma extranjero, son textos que no son muy difíciles, ¿vale? Y el principal inconveniente que veo es que los exámenes de la parte específica lo han unificado, es decir, si eliges, por ejemplo, la opción de ciencias, no te van a poner un examen de física, otro de química y otro de matemáticas, sino que te ponen en un único examen una pregunta de física, otra de química y otra de matemáticas. Es decir, lo han unificado todo en un único examen. Entonces, el problema de este formato es que si en matemáticas solo ponen una pregunta y cae precisamente aquello que se te da mal, pues no puedes defenderlo con otras preguntas de matemáticas, porque solamente te va a poner una de matemáticas, ¿vale? Lo mismo ocurre con el resto de asignaturas. Es decir, que te van a poner por cada área una pregunta, ¿vale? De todas formas, lo vamos a ver ahora cuando veamos los modelos de exámenes, lo que estoy diciendo ahora mismo, para que veáis cómo se traduce eso en un examen. Una ventaja también es que normalmente suelen dar a elegir entre dos opciones. Es decir, te van a poner 2 exámenes de ciencias y elige uno de los dos. ¿Vale? Entonces, si en el examen 1, por ejemplo, te ha caído la pregunta de matemática que no te sabes, pues puede ser el examen 2 donde habrá otra pregunta distinta. Entonces, al dar a elegir entre 2 exámenes, pues hay cierta flexibilidad a la hora de poder hacer el examen. De todas formas, esto lo vais a ver mejor ahora cuando veamos los exámenes. El tiempo de preparación depende del punto de partida que tengas. Si vienes de un nivel que está en torno a tercero de la ESO, ya tendrías que meterte en una programación en una preparación de unos 9 meses. Si tienes un nivel aproximado de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, pues con una preparación de 6 meses podrías tener suficiente. Y si tienes un nivel de segundo de bachillerato,
pues en torno a 3 meses sería suficiente, ¿vale? Entonces todo depende del punto de partida de las bases que tengáis. También depende mucho de las asignaturas que hayáis elegido. Si vas a hacer la opción B de ciencias, aquí necesitáis trabajar muchísimo más que si coges la parte A, donde son asignaturas de estudio, ¿vale? Respecto a la estructura de la prueba, pues tenemos una fase común que se divide en 3 asignaturas: lengua, inglés y comentario de texto, ¿vale? En inglés o francés podéis elegir un idioma extranjero, es una traducción, ¿vale? No tenéis que hacer preguntas de gramática, solamente traducir. Y luego la parte específica variará en función de la carrera a la que queráis acceder, ¿vale? Si quieres acceder a una carrera del área de artes y humanidades, te van a poner un único examen con una pregunta de literatura española, historia, geografía universal y de música, ¿vale? Sobre todo lo que es historia de la música. En la específica B tenéis física, química y matemáticas. En la específica C, ciencias de la salud, química, biología, estadística y probabilidad. Y en la específica D, de ciencias sociales y jurídicas, os van a hacer una pregunta de historia, geografía y matemáticas aplicada a las ciencias sociales. Bueno, y por último, la específica E, que no se veía antes, aquí la tenéis. La rama específica E, que es para las carreras de ingeniería y arquitectura. Tenemos que estudiar las asignaturas de matemáticas 2, física y química, tecnología y dibujo técnico. Nos van a hacer una pregunta por cada asignatura. Bueno, vamos a ver lo que son las preguntas que suelen caer más en la fase común de lengua y comentario de texto, y luego veremos modelos de exámenes. Bueno, en la asignatura de lengua castellana tenemos 2 exámenes. Por un lado, la parte de comentario de texto y por otro lado, la parte de gramática castellana, ¿vale? En la parte de gramática tenemos que estudiar las categorías gramaticales, saber distinguir un sustantivo de un adjetivo, los verbos, las preposiciones, ¿vale? Luego tenemos que saber realizar análisis morfológicos de palabras, dividir la palabra en lexemas y morfemas y luego clasificarlas en palabras simples, derivadas, compuestas. Luego análisis sintáctico, súper importante, de oraciones simples y compuestas. Luego el tema de la semántica para saber establecer relaciones de significado entre las palabras, sinónimo, antónimo, palabras polisémicas, homónimas. Luego el tema de las fuentes del léxico. En la fuente del léxico castellano, lo que son las voces patrimoniales, los préstamos lingüísticos, ¿vale? Y el tema de ortografía, sobre todo para que no cometáis errores de ortografía, lo que es la parte de las reglas de acentuación, los signos de puntuación, ¿vale? Para intentar cometer los menos errores posibles. Luego tenemos el módulo de comunicación, que son preguntas de teoría, donde os van a preguntar sobre el signo lingüístico y los tipos de comunicación, el circuito comunicativo y las funciones del lenguaje. Estas son preguntas de teoría, mientras que esta parte de aquí es práctica. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir por lengua castellana, lo que es el examen de comentario de texto, ¿vale? Que es un examen aparte de gramática, ¿vale? En el comentario de texto solamente van a ser 3 preguntas. La primera puede ser que digas el tema, que digas la tesis o que pongas un título a un texto, ¿vale? Esas son las 3 preguntas que os pueden hacer dentro de la primera pregunta: tema, tesis o poner un título. Luego, saber hacer la organización de las ideas, dividir el texto en partes y decir qué tipo de estructura textual tiene, ¿vale? Eso sería la pregunta número 2. Y por último, realizar un comentario crítico de texto, ¿vale? Yo tengo en mi canal un esquema de cómo se realizan los comentarios críticos que pueden venir muy bien para esta pregunta. Vale, pues este es el examen de comentario de texto y vamos a ver ahora la parte de lengua inglesa. Bueno, en lengua inglesa, como he comentado al principio, es una traducción, ¿vale? Es decir, no vais a tener que hacer redacciones ni vais a tener que hacer ejercicios. Pero para poder traducir bien un texto tenéis que tener un vocabulario bueno de inglés. Para ello tenéis que estudiaros los tiempos verbales, lo que es la estructura, cómo se forman, para que sepáis identificar ante qué tiempo está para luego traducirlo, ¿vale? Entonces, estudiaros bien las estructuras verbales de los tiempos de presente, los tiempos de pasado, los tiempos de perfecto y los tiempos de futuro.
Luego haceros un listado con los principales verbos regulares e irregulares, junto con los verbos frasales y los verbos modales, sobre todo de cara a saber traducirlos, ¿vale? Y luego también me miraría los nexos que introducen las oraciones condicionales, cómo se forma la pasiva para luego saber traducirla, ¿vale? Y luego también cómo se forman las oraciones de relativo. Como mínimo me miraría los pronombres relativos para poder traducirlos, ¿vale? Bueno, esto sería de cara a traducir un texto. Vamos ahora a ver modelos de exámenes de la fase común y de la fase general. Bueno, aquí tenéis un modelo de examen, este es el de 2023. Os voy a dejar en la descripción el enlace para que vosotros lo podáis descargar, ¿vale? Este es de la parte de comentario de texto, ¿vale? Tenemos por un lado un texto y luego las preguntas. Ponga un título y justifíquelo. Luego hacer el resumen, que no sé si lo he añadido en las preguntas, pero añadirlo, ¿vale? En la parte de examen de comentarios siempre os van a pedir un resumen, ¿vale? Resumen de texto. Con vuestras propias palabras, sin repetir frases del texto, en un máximo de 5 o 6 líneas. Luego realice un comentario personal del contenido del texto. Este es el comentario crítico, ¿vale? Fijaros que el comentario crítico es la parte más importante porque vale 5 puntos. Luego tenemos la parte de gramática castellana, gramática y comunicación. Analice morfosintácticamente la siguiente oración. En análisis morfosintáctico tenéis que poner tanto la función sintáctica como la categoría gramatical de la palabra. Entonces es un análisis más completo que el que se hace cuando es solamente sintáctico. Luego explica el significado de las siguientes palabras del texto y escribe una frase con cada una de ellas. Falla, comportamiento, restituir, es decir, estos son que expliquéis con vuestras propias palabras el significado que adquieren dentro del texto. ¿Vale? Tenéis que leer el texto y ver qué significa esta palabra dentro del contexto, ¿vale? Aquí tenemos la pregunta de teoría. Tenemos 2 a elegir, o sea, 3 a elegir 2. Elementos del proceso comunicativo, esto es lo del circuito comunicativo. Las desinencias, esto es lo que es el análisis morfológico, que lo expliquéis a nivel teórico. Y las preposiciones subordinadas, esto es sintaxis, que lo expliquéis a nivel teórico. Las sustantivas, adjetivas y adverbiales. Entonces ya sabéis que preguntan cosas que en realidad se debería preguntar a nivel práctico o lo preguntan en forma de teoría. Que en este caso es que expliquéis a nivel teórico las subordinadas. Aquí tenemos el texto. Esto es asignatura de lengua inglesa. Fijaros que tampoco es un texto muy largo y tenéis que traducirlo, ¿vale? Para poder traducir bien tenéis que tener un vocabulario, sobre todo por lo menos de verbos, ¿vale? Que sepáis traducir el verbo de la frase, porque a partir de saber el verbo, pues podéis sacar por el contexto el resto de significado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, adaptarse a un nuevo país. El shock cultural es una dificultad común para muchas personas que se van a vivir a un país extranjero. Pues así tenéis que ir traduciendo, ¿vale? Aquí tenemos otros idiomas, como por ejemplo el portugués, ¿vale? Mucha gente hace portugués porque como se parece bastante al castellano y no tienen ni idea de inglés, pues prefieren prepararse el portugués. Tenemos el francés y ya nos vamos a las asignaturas de la parte específica. Tenemos la opción A, Arte y Humanidades, que como comenté se refiere a literatura. Van a preguntar sobre literatura española, historia de España, geografía, ¿vale? Y arte. Y ya pasamos a las asignaturas de la parte específica. Primero tenemos el examen de la opción A, Arte y Humanidades, donde os van a preguntar sobre literatura, historia, ¿vale? Literatura, historia y arte. Una pregunta por cada asignatura. Fijaros, esta es la pregunta de literatura, la prosa del siglo de oro en España, el Lazarillo de Tormes y el Quijote. Luego, de la parte de historia del arte, el arte clásico en Grecia.
Y de la parte de historia, la España democrática, la Constitución del 78 y el Estado de las Autonomías. Luego tenéis el modelo B, movimiento y periodo de la literatura española del siglo XX. La dinámica reciente de la población mundial. Aquí esto es una pregunta de la parte de geografía, ¿vale? Porque historia y geografía van unidas. La dinámica reciente de la población mundial, movimientos naturales y movimientos migratorios. Y luego de música, que también os comenté que en la opción de humanidades os pueden hacer una pregunta de la asignatura de música. La música popular, definición y características. Bueno, pues de estas dos opciones eliges una. Esta es una pequeña ventaja que tenéis, que si por lo que sea se os da mejor la opción A porque lo habéis estudiado, pues elegís la opción A y la opción B no se elige, ¿vale? Lo que sí tenéis que hacer son las 3 preguntas de cada opción. Tenéis 2 horas para hacer el examen completo. Vale, pues esa sería la opción A. Vamos ahora a la opción C, a la opción B de ciencias, donde aquí os van a preguntar sobre matemáticas, física y química, ¿vale? Tenemos que elegir, al igual que pasaba en lo que es la opción A, en la opción B tenemos 2 exámenes, a elegir uno. La opción A tenemos una recta pasa por los puntos 4, 3, 6, 8, determina la pendiente y la ordenada del origen en la ecuación de la recta. Vale, esto es de matemáticas del tema de geometría. Súper importante la geometría dentro de la asignatura de matemática, aunque ya os digo que puede caer cualquier cosa dentro de matemáticas, porque es que solamente para una pregunta que os hacen de matemáticas tienen donde elegir, ¿vale? Luego tiene un objeto de masa 4 kilogramos, se deja caer desde una altura de 8 metros. Determine la velocidad con la que llega al suelo, la energía potencial, vale. Esto es de física y es una pregunta del tema de la energía mecánica. Y aquí tenemos otro de química donde tenemos que hacer un ajuste de reacciones químicas. Esto básicamente es un nivel de la ESO, porque esto se da en la ESO. Esto es lo bueno que tiene, que no son preguntas muy complicadas dentro de lo que son las ciencias. En el repertorio B, pues lo mismo, van a hacer una pregunta de matemáticas, otra de física y otra de química. La primera es matemática, de geometría, la segunda de física de la parte de cinemática y la tercera defina número atómico y número másico. Esto es bastante sencillo. Esto es de física. Bueno, luego tenemos lo que es la opción C, ciencias de la salud. Aquí os van a hacer preguntas de química, biología y estadística con probabilidad. Aquí tenemos una pregunta de teoría, que clasifique las variables estadísticas. Otra de teoría de la parte de biología, cite 5 glándulas y al menos una de las principales hormonas que produce. Y aquí tenemos otra también de biología. O sea, la opción A era totalmente teórica, Es decir, que si la parte de ciencia de la salud te estudia bien la teoría, pues puedes tener opciones de aprobar. En la opción B, concepto de individuo, población y muestra. Esto es de la parte de estadística, teoría. Estructura y función del aparato de Golgi. Esto es biología, teoría. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos. Vale, esto ya es química. Esto ya sí es práctica, donde tenéis que saber formular compuestos. Bueno, como veis, tampoco es tan difícil, porque aunque el temario es muy amplio, luego las preguntas son muy cortitas y mucha teoría. Luego tenemos las ciencias sociales y jurídicas. Aquí os van a preguntar sobre matemática aplicada a las ciencias sociales, historia y geografía. La opción A, la sociedad europea y española, sus rasgos fundamentales. Esto es de historia. Luego la pregunta de matemáticas, os van a dar unos polinomios para que hagáis operaciones. Suma, resta, multiplicación. Luego tenemos aquí una pregunta de estadística, ¿vale? Dentro de matemática aplicada a las ciencias sociales, la parte de estadística que es importante junto con probabilidad.
O sea, hay dos preguntas de matemáticas y uno de la parte de historia. En la opción B tenemos una de historia, bueno, aquí tenemos dos de historia y una de matemáticas. El Renacimiento y la República y la Guerra Civil, como preguntas teóricas. Y como pregunta práctica, tenemos una pregunta de estadística para hacer el coeficiente de variación. Y por último, el examen de la opción E, Ingeniería y Arquitectura. Tenemos dos modelos de exámenes para elegir uno, ¿vale? El repertorio A, el primero es un problema de matemáticas, ¿vale? De la parte de funciones. Luego, un problema de tecnología, ¿vale? El circuito eléctrico. Luego tenemos un problema de química, o sea, química, tecnología y matemáticas en el repertorio A. En el repertorio B tenemos uno de matemáticas, ¿vale? De geometría. Allá es la ecuación de la circunferencia que pasa por unos puntos dados. Luego, uno de física, ¿vale? Que es de trabajo y energía. Y por último, uno de química, de teoría, que explique los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. Fijaros, como dibujo técnico, aquí no ha caído nada en el examen de 2023. Han caído preguntas de matemáticas 2, física y química. Bueno, pues os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a los exámenes y también a los temarios de las asignaturas de la fase común y de la fase específica, lo que es el índice de temas que engloba cada parte, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco sobre el curso de preparación que imparto online para que tengáis la información. Bueno, los que os vayáis a presentar en esta comunidad autónoma para la prueba de mayores de 25 años y queréis prepararos conmigo, tenéis que escribirme al correo turrededucativa@gmail.com, ¿vale? Hay dos modalidades de preparación. La modalidad de autoformación, que es un pago único de 45 € por el que tiene acceso a la plataforma, ¿vale? Con todos los contenidos de preparación. Lo que es el manual en PDF por asignatura, clases grabadas por temas con esquema y ejercicios para practicar y exámenes de años anteriores. Luego, si queréis planes semanales de estudio y una tutoría semanal, tiene un precio de 60 € al mes sin compromiso de permanencia, ¿vale? Cada semana tenéis un plan de estudio con las tareas que tenéis que realizar. Luego también vais a recibir las clases grabadas en Google Meet que grabo en directo durante la semana. Y por último, una tutoría individual en la que vamos a repasar las dudas que hayas tenido con el plan de estudio. Bueno, hasta aquí toda la información de la prueba. Espero que os sea de utilidad si tienes pensado presentarte en Extremadura para el acceso a mayores de 25 años. Y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Seguimos con el programa.